¿Sabías que sentirse bien o mal no depende tanto de las circunstancias en sí como de la actitud que se adopta ante ellas? Porque no hay luz sin sombra, tampoco hay vida en la que no surjan buenos y malos momentos, pues las dificultades hacen parte de nuestra vida. Todos en ocasiones nos sentimos cansados, desgastados o poco animados. Pero en vez de quedarnos en esas emociones, podemos intentar descifrar el mensaje que ocultan. ¿Qué nos intentan decir? El estado de ánimo es un valioso detector de cómo está el organismo a nivel físico y espiritual. Es como si nos avisara de que hemos pasado por alto necesidades y objetivos primordiales. La mayoría de las veces, un pequeño gesto puede obrar maravillas, como buscar la relajación cuando la piden el cuerpo o la mente, o reflexionar acerca de los motivos de nuestros actos y actitudes si nos sentimos insatisfechos. Esta es la razón de este video, proponerte algunas actitudes que pueden propiciar los buenos momentos. Afronta las cosas. Los problemas son situaciones que se deben resolver. De lo contrario, se convierten en auténticos vampiros de energía, que desvitalizan tanto física como mentalmente. Si hay algo que nos perturba, conviene hacer un alto en el camino para reflexionar. ¿Por qué nos sentimos así? ¿Hay otros factores que puedan estar influyendo? ¿Necesitamos pedir ayuda o consejo? ¿Cuál es la mejor solución? La inteligencia es una gran herramienta para manejar los contratiempos cuando se presentan, sin necesidad de que se venga el mundo abajo. Vístete para el éxito. La atención que se procura al aspecto físico va muy ligada al estado de ánimo. Haciendo un pequeño esfuerzo, un atuendo bonito puede suponer una auténtica inyección de positivismo que no se debe desaprovechar. Ayuda a los demás. Numerosos estudios han demostrado que las personas que realizan alguna labor social viven más alegres e incluso duermen mejor. A la vez, eleva la autoestima y refuerza el sentido de autonomía y competencia. Ya sea a través de una organización o de forma espontánea, un comportamiento altruista siempre hace sentirse bien. Respira a fondo. Se puede descargar mucha tensión mediante una respiración abdominal, profunda y relajada. Por causa del estrés, el organismo restringe la respiración y la sitúa en el pecho, en vez de en el abdomen, lo que provoca ansiedad. En cambio, cuando se relaja el cuerpo y la respiración se apacigua, se gana energía y mejoran el rendimiento y la concentración. Crea espacio. En ocasiones se acumulan cosas que no se usan, objetos inservibles, ropa antigua, electrodomésticos averiados, y sin darse cuenta, se deja que ocupen un espacio precioso, complicando el buen funcionamiento del hogar. La organización y el orden hacen la vida infinitamente más cómoda y en consecuencia favorecen el equilibrio. Siente la música. Escoger la música adecuada en cada momento es un arte que podemos ejercitar para aliviar los agobios diarios e incluso conocernos mejor. Además, se trata de una actividad que aumenta la capacidad creativa, relaja y abre la mente. Al escuchar música, se estimulan ciertas partes del cerebro y se ejerce un efecto sedante sobre el organismo, muy beneficioso ante el estrés o la depresión. Para que la música tenga un efecto terapéutico, hay que dedicarle tiempo en exclusiva. Se trata de escucharla y dejarse llevar, de manera que nos transporte a otro plano de la realidad. No se trata de analizar la melodía o el ritmo, sino de mantener la mente libre para que las notas invadan nuestros canales energéticos y sensoriales. En cuanto a la selección musical, debe realizarse en función de los gustos personales y las emociones que despierte cada canción. Se pueden crear varias listas de reproducción especiales, como para relajarse y animarse.
cánsate. Las personas con un trabajo sedentario que requiere un esfuerzo mental pero no físico suelen dormir peor que quienes necesitan moverse y utilizar su cuerpo para trabajar. Para dormir bien, no basta con que la mente se canse durante el día. El cuerpo también necesita sentirse fatigado. Con solo 15 minutos de ejercicio, ya se proporciona al organismo la actividad física y el oxígeno que necesita para relajarse y obtener un sueño reparador. Y si se puede hacer 25 a 30 minutos, mucho mejor. No tiene por qué ser un deporte en especial. Un paseo diario de media hora ya supone una excelente forma de asegurarse estos beneficios. Esto sí, resulta preferible hacer el ejercicio a lo largo del día. Si se realiza a última hora de la tarde, debe ser al menos un par de horas antes de acostarse. Medita por gusto. Meditar consiste en dar un descanso a la mente, en centrarse en nuestro ser más íntimo y desconectar. Practicar la meditación disminuye el estrés, la ansiedad y favorece un estado de calma ideal para reorganizarse interiormente. Existen ejercicios muy sencillos y efectivos. Basta con que se realicen durante 10 a 15 minutos al día para acelerar la mente y conectar con el propio interior. Por ejemplo, vestido con ropa holgada, sentado en el suelo o sobre un cojín, con las piernas cruzadas y las manos sobre las rodillas. Se cierran los ojos y se respira hondo. La espalda debe estar recta y la cabeza erguida. Puede apoyarse en una pared. Lo más importante es buscar un lugar tranquilo y asegurarse de que nadie va a interrumpir. A continuación, se concentra la atención en el espacio que hay entre los ojos. Se observa cómo llegan los pensamientos a la mente, pero sin detenerse en ellos, haciendo que pasen de largo como las nubes en el cielo. Hay que intentar notar su ir y venir, sin comenzar un diálogo interno ni analizarlos mientras se va despejando la mente. Diversifica el placer. Los grandes millonarios no invierten todo su capital en un solo negocio, sino que lo reparten en varios, de manera que, si en uno va mal, el resto puede ir bien. Si se piensa un momento, todos podemos hacer lo mismo con nuestra felicidad y bienestar, procurándonos diversas parcelas de satisfacción que no tienen por qué estar necesariamente conectadas entre sí: el trabajo, los amigos, la pareja, una afición. Así, si en alguno de estos ámbitos se vive un fracaso o contratiempo, se tendrá el resto para salir a flote. Escribe tus sueños. ¿Cómo nos gustaría que fuera nuestra vida? ¿Qué nos gustaría hacer o a dónde pretendemos llegar? Escribir estas respuestas en un papel ayuda a concretar lo que se quiere y a valorar si, tal como en nuestra rutina en el presente, nos acerca a nuestras aspiraciones o más bien nos aleja de ellas. Y ahí está la clave. Los grandes cambios se fragúan poco a poco, por lo que podemos empezar a encaminar nuestros actos hacia esos deseos o sueños vitales que residen en nuestro fuero más interno. Reconduce las situaciones. De acuerdo, no siempre podemos escoger las cosas que pasan, pero sí cómo reaccionar ante ellas. Cada uno se siente decaído. Intentar esbozar una sonrisa o pensar en algo agradable ayuda a animarse. Quizás al principio resulte costoso, pero se puede conseguir. Enfocar el pensamiento en lo que nos disgusta solo desanima más. Reconducir nuestra actitud hacia el optimismo es tan sencillo como intentarlo. Espero que estos tips te ayuden en tu forma de cambiar tu estado vibratorio y vayas logrando poco a poco, pero con constancia, elevar tu vibración. Verás cómo tu vida cambia. Si te gustó este contenido, suscríbete al canal, dale like y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Un abrazo, Intraconexión.